vamos a hablar de control de velocidad del sistema War-León. Nuestro grupo está conformado por Wilmer Martínez, Miguel Guerra y quien les habla, Angie Rojas. Harry War-Leona, bueno, él fue un ingeniero eléctrico e inventor estadounidense. Es mejor conocido por su invento, el sistema de control de motores War-Leona. Este equipo, basado en esta invención, permaneció en servicio hasta el siglo XXI. Él nació el 8 de febrero de 1861 y falleció el 18 de febrero de 1915. El diagrama de conexión básico del sistema de control de velocidad War-Leonard se muestra en la siguiente figura. La velocidad del motor M1 debe ser controlada por el generador G. El campo de derivación del motor M1 está conectado a través de líneas de suministro DC. Ahora, el generador es impulsado por el motor M2 y la velocidad del motor M2 es constante. Cuando el voltaje de salida del generador se alimente al motor M1, entonces el motor M1 comienza a girar y cuando el voltaje de salida del generador varía, entonces la velocidad del motor también varía. Ahora, controlando el voltaje de salida del generador también se puede controlar la velocidad del motor. Para ese propósito de controlar el voltaje de salida, se conecta un regulador de campo a través del generador de líneas de alimentación DC. Para controlar la excitación de campo, la dirección de rotación del motor M1 puede ser revertido por la excitación actual del generador y puede hacerse con la ayuda del interruptor de inversión RS. El grupo de motor generador debe recorrer en la misma dirección. Bueno, características par velocidad de un motor derivación o shunts. La primera es la regulación de velocidad por cambio en la tensión aplicada al inducido. Acá, en la regulación de velocidad por ajuste de la tensión aplicada al inducido, es caso de motores con excitación independiente y cuando menor es la tensión aplicada, menor es la velocidad. Y cuando menor es la tensión más elevada, es la velocidad que alcanza el motor. Existe una velocidad máxima que puede alcanzar la máquina con este procedimiento y corresponde al valor máximo de tensión permitida, que es una tensión asignada. Sigue regulación de velocidad por cambio en la resistencia en serie con el inducido. Bueno, acá se aplica a pequeñas máquinas en virtud de su bajo rendimiento. En cuanto mayor es la resistencia que se añade al circuito del inducido, tanto menor será la velocidad que se quiera la máquina. En definitiva, se produce una mayor caída de tensión en el circuito serie añadido por lo que llegará una tensión menor al motor. Esto resulta en una variante al caso anterior de control por tensión del inducido. Regulación de velocidad por cambio en la resistencia en serie con el inductor. Acá en regulación por resistencia de excitación, cuando mayor es la resistencia de este circuito, menor es el flujo y mayor es la velocidad a la inversa. Cuando mayor es el flujo, menor es la velocidad. Entonces, existe una velocidad mínima que puede adquirirse con este método que se presenta cuando circula por el circuito de campo la máxima corriente permitida por los devanados. Bueno, a continuación podemos observar el esquema eléctrico del sistema de regulación de velocidad de War-Leonard, en el cual está conectado un motor de corriente alterna a un generador de corriente directa de excitación separada, el cual su inducido está conectado al inducido de un motor de excitación independiente y los cuales el inductor del generador y del motor está conectado a un generador en derivación. Pero de esta imagen pues vamos a resaltar más que todo el rotato, el cual se utiliza para ajustar la tensión del dínamo o del generador para controlar las altas corrientes que éste genera. De este rotato lo que nos interesa saber es la potencia y el valor de este para a continuación pues
controlar las corrientes del generador que en este caso se está usando. A continuación vamos a ver la regulación de velocidad y la potencia del par constante. En el caso tal de que se aprecie la caída de tensión del circuito inducido, la velocidad del motor viene representada por esta ecuación, y en el caso de la potencia viene representada por esta otra ecuación. Y esto lo vamos a ver o lo vamos a analizar en la siguiente gráfica de la figura 8, en el cual mientras el par es constante o la velocidad del motor se mantenga constante, la potencia va a aumentar linealmente mientras se aumente la tensión del motor. Y a partir de la velocidad base de 1, mientras se mantenga la potencia constante del motor, la velocidad se va a ir reduciendo, ya que se va a venir reduciendo o se va a venir regulando el control del flujo del motor. Esta velocidad se reducirá hasta una velocidad máxima que vendría designada por el motor. A continuación, mi compañero. Continuando con la temática, podemos decir que el sistema Borland o sistema de control de 4 cuadrantes, como lo podemos observar en la figura número 9, se puede dar que los modos de operación de la máquina primaria, cuando opera en el primer cuadrante del motor, está rotando hacia la dirección normal y suministrando un par en la dirección de rotación del mismo, de modo que se debe tener en cuenta que cuando se invierte la corriente en el campo, se invertirá la tensión y las extremidades, lo cual cambiará la tensión del inducido. Del motor, pues cuando el voltaje del inducido se invierte y la corriente del campo del motor no se modifica, tanto el par como lo desea, se invertirá el trabajo con un motor. Y en el tercer cuadrante, para el caso, cuando se invierta, ya sea para el paro de la velocidad, la máquina está trabajando como un generador. Entonces, esta máquina sirve como un generador que devuelve la potencia. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos las ventajas del sistema World-Leonard. Pues cabe recargar una de las primeras. Se puede decir que nos permite tener un rango muy amplio en la variación de la velocidad en cualquier dirección o de rotación. Segundo, podemos decir que el sistema nos permite devolver la energía de movimiento de la máquina en líneas de suministro. También podemos decir que el sistema de control de la velocidad es muy suave y en un rango muy amplio, desde 0 hasta la velocidad normal del motor. La velocidad puede ser controlada fácilmente en ambas direcciones, dependiendo de la rotación del motor. El motor pues funciona con una aceleración uniforme. La regulación de la velocidad del motor en corriente continua en este sistema World-Leonard es muy buena y tiene la propiedad inherente en el freno. Continuando con las desventajas que tiene este sistema, se puede decir que el sistema es muy costoso porque necesita dos máquinas adicionales, un grupo de motor generador, y pues la eficiencia del sistema no es muy suficiente, especialmente si se carga ligeramente. También otro limitante que tiene este sistema es el tamaño y el peso. Se requiere una base muy sólida y pues requiere también constantemente su mantenimiento. La unidad también produce bastante ruido. Como conclusión de este sistema, podemos decir que la regulación de la velocidad que emplea en un generador de corriente continua para energizar un motor primario, pues esta estrategia nos permite regular la velocidad de forma precisa y sin fisuras en escenarios exigentes con una funcionalidad muy viable, como las operaciones en grúas o utilización en maquinarias, herramientas, la configuración a propulsión marina, mediante la manipulación de la tensión suministrada del motor principal. Aunque tiene su limitante en costo, sus aplicaciones y en donde se usan diferentes industrias, dependiendo, puede ser muy rentable en el modo que se dé su uso. Y eso sería todo. Muchas gracias.